Hola, bienvenida, bienvenido a esta emisión retomando Radio Neuma. Soy Marcos y bueno, he estado con cambio de domicilio y sobre todo el problema del internet, que no me lo conectaban y que ha tardado un montón en hacerse la conexión. Así que he estado frenando pues toda actividad referente y obviamente este podcast. Así que bueno, hola de nuevo. Gracias por estarme escuchando. Hay muchos temas que quiero tocar, pero sin embargo, como Evangelion está nuevamente de moda, y no solo por lo que ha hecho Netflix, sino porque también han presentado ese corto del 3+1 ahí pues en Francia, no sé si lo vieron. Así que me parece una muy buena excusa hablar de esta animación que después una de las favoritas de muchos de nosotros, ¿no es cierto? Y como Netflix, no sé, parece que no ha conseguido los derechos o no sé qué mambo con eso de no poner Fly Me to the Moon, es que no puedo entender realmente Evangelion sin Fly Me to the Moon. No sé, es como Batman sin el Joker, que las tortugas sean dos, o que los Transformers no se transformaran, no solo fueran o robots o autos. O sea, es ridículo, ¿no? La verdad no entiendo, no tengo Netflix, así que no tengo idea de qué onda, qué pasa por sus cabezas y cómo no han podido esforzarse en conseguir los derechos o en hacer algo, porque Fly Me to the Moon es esencial para la serie. Pero bueno, no me quiero alargar como siempre lo hago, así que esta vez he escrito así mis apuntes y voy al tema. Evangelion, a ver, lo primero que hay que entender de la serie es que es una serie de mechas, es decir, robots, mechas o no sé, como quieran llamarle, ¿no? Y esta fue creada por el Hideaki Anno, ¿no? Quien en sus propias palabras dijo: quise hacer una serie de mechas alejado de las compañías productoras de juguetes para así tener más libertad. Y esto se entiende conociendo la historia del género, en donde justamente se realizaban estas animaciones para vender los juguetes. No sé si han visto The Toys That Made Us de Netflix. El capítulo de Transformers y Japón es clave para entender esto. O sea, si no lo han visto, háganlo urgente. Y si alguien como yo no tiene Netflix, pues existe HD Full. Y Mira de Todo es otra página que está bien, está buena, lo estoy viendo últimamente, aconsejada por el terror resumo así nomás. Pero en HD Full está The Toys That Made Us. El detalle de HD Full es que no todo está en 1080 y por eso extraño tanto a Pelispedia, maldito sea el gobierno uruguayo que lo dio de baja. La mayoría de las cosas están en 720, 480. Pero bueno, se puede ver, y si usas un monitor de capacidad así inferior, entonces se ve de forma tranquila, se ve bien, se ve tranqui. Pero claro, si lo vas a ver en un monitor de 1080 o superior, así que esas dos páginas las aconsejo, y en HD Full es donde yo veo casi todo. Bueno, fue el año 1995 y Estudio Gainax, lugar de donde trabajaba Hideaki, pues fue la encargada de llevar a cabo la animación. La ilustración corrió a cargo del gran Yoshiyuki Sadamoto, también de empleado de Gainax, ¿no? Y la música, la brutal música, fue llevada a cabo por Shiro Sagisu, quien, recordemos, a la fecha tiene 61 años. Ese tipo ha hecho de todo y ha hecho todo bien. Pero para entender la serie hay que hablar del estudio en sí y del contexto, ¿no? De cómo Hideaki llega a realizar, a dirigir esta su obra, y todo lo que tiene que ver con, sobre todo, el presupuesto y las acciones que han ocurrido en ese tiempo. Así que desgloso. Estudio Gainax nace a principios de los 80 por un grupo de amigos de la universidad, en donde se encontraba pues Hideaki, estaba el Sadamoto,
anteriormente mencionados, ¿no? Hay un tipo llamado Hiroyuki Yamaga, los que están más metidos en la onda van a entenderlo. Toshio Okada, que llegó a ser presidente de Gainax, por eso lo menciono. Hay un cuate que es el Yasuhiro Takeda, que ha sido el manager. Entonces, más o menos ellos son, entre otros, ¿no? Pero más o menos ellos son como los que un poco sobresalen en este contexto. Claro, obviamente cada uno va a tener su importancia, pero no estoy para hablar de todos ellos y pararme por cada uno. Para eso existe Wikipedia y demás. Bueno, el primer corto que han hecho, se reúnen para trabajar en esta convención, ¿no? Del Daikon 3, conocido así, que se llevó en 1981 en Osaka, Japón, obviamente. El corto trataba de una tipa que peleaba contra robots y naves espaciales, o sea, un entorno muy de ciencia ficción y que incluía, digamos, referencias a Ultraman, a Gundam, a Space Battleship Yamato, a Star Trek, a Star Wars, a Godzilla. Entonces se podía apreciar que estos cuates eran otakus de verdad. O sea, su corto estaba lleno de referencias a la cultura geek. Y como tal, fue un corto bastante alabado. De ahí que se animan a hacer más cosas. Y en verdad, varias de las cosas que se ven en Otaku no Video son basadas en la historia del estudio. Realmente querían ser unos otakins y se esforzaron mucho pues para sacar su trabajo adelante. Ahora, si hay alguien que dice que es Otaku no Video, es un OVA producido por Gainax en donde básicamente satirizan su propia historia. Pero sí, efectivamente tiene mucho que ver, ¿no? con la historia del estudio. La pregunta, ¿de dónde conseguían dinero? Pues hacían y vendían muchos garage kits. ¿Qué son los garage kits? Son esos modelos a escala que se ensamblan y se pintan, ¿se entiende? Hay los Gundams, por ejemplo, ¿no? Entonces te vienen todos en cajas, tienes que sacar parte por parte y las vas ensamblando. Después de ahí la vas pintando. Ellos hacían un excelente trabajo y vendían el producto ya terminado, ¿no? Ensamblado y pintado. Entonces, eso también se ve en Otaku no Video y esa es parte real de la historia del estudio. Es curioso que también hacían juegos eróticos para PC. Y justamente esto les representaba un ingreso económico importante. Muchas veces dice que los censuraban y no permitían que saquen sus productos, pero se daban modos y qué sé yo, habrá que entrar a esa subcultura de los juegos hentai y demás. Pero eso los ha mantenido por un tiempo. Con todo este esfuerzo y el pasar de los años y su lucha por convertirse otakins, pues llevaron a cabo su primer trabajo comercial, el Royal Space Force, el The Wings of Honeamise. Nunca entendí cómo se pronuncia. Claro, ahora es una obra de culto, pero en esos tiempos, estamos hablando del año 86, que la han producido el 87 ha salido, ¿no? Entonces más o menos la han producido el 86, 87 sale. No generó pues los ingresos esperados para el estudio. Entonces en el 88 ya no hacen una peli, sino hacen una serie de ovas, que es Gunbuster, que justamente está dirigida nada más y nada menos y nada más que por Hideaki Anno, ¿no? Y este sí les representó un ingreso económico. Así que así nomás es, pues todo se mueve en cuestión a la respuesta económica. Tarde me di cuenta. Y bueno, voy a seguir narrando un poco más la historia, pero obvio, escucharemos un poco de musiquita. Como tenemos 3 bloques en este podcast, pues voy a poner música de cada uno de los 3 primeros hosts de Evangelion. El primero de los hosts fue producido justamente por Hideaki Anno y bajo el sello de Star Child, que a su vez pertenece a King Records.
Después voy a desglosar un poco qué onda con esto de las empresas y en realidad Hideaki llega a hacer Evangelion por un acuerdo con King Records. Pero escuchemos música. Bueno, y como los temas son relativamente cortos, voy a poner dos. Y en realidad porque sí. Voy a pasar el dilema del erizo y el EVA 00. Todas estas composiciones de Shiro Sagisu, obviamente salvo Fly Me to the Moon de Bart Howard, la tesis del ángel cruel de Hidetoshi Sato, y que canta la Yoko Takahashi, ¿no ve?
Bueno, entonces con el éxito de Gunbuster, el siguiente trabajo y la siguiente oportunidad y el siguiente acceso a dirigir para Hideaki fue Nadia. Pero la cosa no es tan sencilla. Nadia era un proyecto que que data de los 70s, de la mano de Hayao Miyazaki, el gran Hayao, que en ese tiempo fue contratado por el estudio Toho. Pero el trabajo nunca vio la luz y Toho se quedó con los derechos. Entonces Miyazaki luego utilizaría elementos que escribió, trabajó para Nadia y los trasladó a Conan, El Niño del Futuro y Castillo en el Cielo. La serie de Conan fue producida por NHK y el Castillo en el Cielo pues ya es un trabajo de Ghibli, ¿no? Entonces Gainax se ve envuelto en este proyecto de Nadia porque hay una batalla, hay una disputa entre NHK y el grupo TAC, ¿no? Donde ellos demandaban el diseño de personajes y los seteos y todas esas cosas, ¿no? Hiroaki Inoue había desarrollado los diseños y los storyboards, ¿no? Que fueron llevados a él por Yoshiyuki Sadamoto y Mahiro Maeda. O sea, que ellos habían estado trabajando en secreto, ya estaban trabajando en esto, y le dieron al Inoue. Entonces, después de esta disputa, qué sé yo, NHK escoge y procede con la presentación del Inoue. Sin embargo, la producción, el costo de producción iba a significar pérdida monetaria para Gainax. Y después de tener una reunión con NHK, con el staff de Gainax, estos demandaron que Inoue sea removido del proyecto. Entonces Inoue abandona la compañía. Sadamoto es designado para ser el director de la serie, pero eventualmente decide dejarlo, ¿no? Y prefiere concentrarse en los diseños y en la animación. Es así que Hideaki Anno es el reemplazo y es escogido para dirigir la serie. Como no podría ser de otra manera, como estos cuates, insisto, bueno, siguen siendo, imagino, ¿no? Pero en esos momentos eran más, supongo, así más geeks. La serie pues igual hace muchas referencias a Yamato, a Macross. En fin, Gainax pierde 80 millones de yenes en este proyecto con Nadia. Sin embargo, hacen un videojuego y ese videojuego les representa ingresos que nunca la compañía había tenido antes. Pero uno pregunta entonces qué ha pasado con la serie, si le ha ido bien y demás. ¿Por qué pierde plata Gainax? Porque en realidad Gainax no tenía los derechos de nada. Entonces han hecho un contrato así. Los únicos derechos que tenían era para producir un juego. Bueno, entonces esto le demanda pues mucho trabajo a Hideaki. El estudio pierde mucho dinero. Entonces el estudio ya desde mucho antes tenía contemplada la secuela del Royal Space Force, pero no había fondos. O sea, Hideaki estaba muy metido también en eso y tuvieron que abandonar el proyecto. El estrés de no poder llevar a cabo una producción que tanto quería el estudio, y además con las pérdidas de Nadia y la explotación que significó para Hideaki trabajar en esa serie, producieron justamente mucho estrés, mucha carga en Hideaki. Supuestamente Hideaki accede, ¿no?, a colaborar con King Records cuando estaba hablando con un representante de King Records llamado Toshimichi Otsuki. Supuestamente estaban bebiendo y ahí es que el Hideaki dice y accede a que haya un trato entre ambos, ¿no?
Y en 1993 comienza a escribir un proyecto denominado Aoki Uru, que ya había fallado en la producción y que ese proyecto reflejaba estos 4 años de depresión causados por todos estos líos del trabajo en Nadia y de los líos de Gainax para con el presupuesto y no poder llevar a cabo Royal Space Force, ¿no? Evangelion al principio, por costes y todo, se estaba viendo en qué podía hacer, si podía hacer una peli, o si podía hacer una serie, o si podía hacer un OVA. Pero finalmente optaron por la serie porque era más accesible mediáticamente en el Japón de esos años, ¿no? Y el nombre que iba a tener era de Alcyon. Menos mal lo abandonaron, ¿no? Imagínense que la serie se hubiese llamado Alcyon. Bueno, Evangelion toma prestados ciertas introspecciones y narrativas de lo que ya había sido Gunbuster y estructuras de lo que fue Nadia, ¿no? Entonces, básicamente Hideaki se apoya en esos dos grandes trabajos que hizo para obviamente facilitar justamente esto, el trabajo. Entonces pondremos música del Ost 2. Hay una canción que me encanta. El Ost 2 también producido por el Hideaki y claro, todas las temas por Shiro Sagisu. El track 10, A Moment When Tension Breaks. No sé, un momento cuando la tensión se rompe, ¿no? Es un tema que siempre me ha gustado mucho. Bueno, voy a poner solo ese porque creo que dura como 4 minutos.